Buenos días, mi nombre es Fabián Lancheros, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad UNAD. El día de hoy estoy presentando el proyecto final de la materia Estructura de Datos. En el proyecto final se le pide al estudiante elaborar una aplicación en la cual se muestre una interfaz con los datos del estudiante que permita registrar una contraseña para el acceso al siguiente form que contiene diversas actividades que se presentan a lo largo del periodo que estuvimos cursando. Esta es la aplicación creada en la evaluación final. En esto presento el foro 1, el cual tiene el, el nombre del estudiante, la universidad y un cuadro, el cual nos permite digitar una contraseña y acceder al siguiente fórmula, que es el que tiene las aplicaciones que se desarrollaron a lo largo del periodo. La contraseña por defecto nos pedían que fuera 123. Se crea un text box, el cual tendrá, estará enlazado al botón aceptar, el cual tiene una condición que es si en el text box que se creó en este foro 1 se digita la contraseña de 1, 2 y 3, él nos va a permitir dar la bienvenida y acceder al siguiente cuadro. En caso de no ser así, si le digitamos una contraseña incorrecta, él nos botará un mensaje que diga contraseña incorrecta. Vamos a acceder. Este es el siguiente menú en el cual están las diferentes aplicaciones que creamos. En la etapa 3, el estudiante se le pedía realizar unos ejercicios los cuales explicaban estructuras de datos de tipo cola, tipo lista y tipo pila. El primero que desarrollé en mi trabajo fue el de tipo pila, el cual dándole clic a ese botón nos va a acceder a la aplicación en la cual trabajamos en ese momento. La estructura de tipo pila es una lista ordinal o estructura de datos en la que el modo de acceso a sus elementos es de tipo LIFO, del inglés lat, in, fis, out, último en entrar, primero en salir, que permite almacenar y recuperar datos. Se aplica en multitud de ocasiones en información debido a su simplicidad y operaciones implícitas. En la aplicación se crean varios textbox los cuales almacenan la información que el empleado digita en el cuadro. En este caso, los textbox van a ser para ingresar la identificación, el nombre, la placa, el valor del cambio y la mano de obra. Lo que nos tocaba hacer en esta aplicación era montar un esquema de una serviteca, la cual iba a ingresar datos de los clientes que llegaban. Entonces, en este caso, 1030 la cédula, el nombre, la placa, el valor del cambio y la mano de obra, la fecha en la que ingresó. Esos eran los datos que teníamos que ingresar. Entonces, para ingresar los datos se insertan unos cuadros de text box y para darle el nombre se inserta, se inserta un label. También insertamos un data grid que será el que mostrará la información que se le ingresa a la base de datos con la regla de los datos de tipo pila, que es último en entrar, primero en salir. El data grid es el que se encuentra en la parte de acá abajo. A medida que vamos registrando nos irá ingresando la información acá. También insertamos un menú strip, el cual nos permitirá dar funciones de registro, eliminar, salir
y reporte en la aplicación, como podemos verlo acá en la parte superior. En este caso ya ingresamos los datos de la persona que llegó a hacer el trabajo y le vamos a dar registrar. Él nos muestra acá en nuestro Data Grid View la información que ingresamos. La configuración del botón de registro se crea de una variable la cual en este caso llamé mi clientes para que identifique los parámetros que se le van a ingresar. Se enlaza a los diferentes cuadros de textbox que se insertaron en la aplicación, los cuales son los registros que vamos a manejar en la estructura de datos. Y después de esto se establece el origen de los datos que se empezarán a mostrar en el Data Grid View que se encuentra acá por medio de un Data Source. Este nos registra los datos de ingreso a la tabla, que son los que podemos ver acá. Si ingresamos una nueva persona, no sé, valor del cambio 60.000, la mano de obra 200.000, y le damos registrar, él nos va a agregar la persona que ya tuvimos. Como la estructura de los datos tipo pila es último en entrar, primero en salir, a lo que le debemos eliminar, nos tiene que eliminar el último registro que ingresamos, que fue el de Andrés Camacho. Entonces le damos eliminar y él nos elimina el registro y nos queda así. Si le damos eliminar, nos va a eliminar el primer registro. Ese es el esquema de una estructura de datos tipo pila, que fue la que se creó en la unidad 3. Le vamos a dar salir. En la unidad 3 también nos pedían explicar, realizar una aplicación de una estructura de datos de tipo cola, que es la que tenemos acá. Al darle clic en el botón, nos abre la configuración que se realizó de la estructura de datos de tipo cola. Una cola, una estructura de datos tipo cola, es una estructura caracterizada por ser una secuencia de elementos en la que la operación de inserción push se realiza por un extremo y la operación de extracción pop por el otro. Este tipo de datos se caracteriza debido a que el primer elemento es ingresar. El primer elemento en ingresar es el primero en que va a salir. La creación de este cuadro es muy parecida a la que teníamos anteriormente. Se crean unos textbox y un cuadro de Data Grid View. En el botón de registro se configura para que el enlace de estos archivos nos vaya generando un listado, un listado de los nombres con los datos que le ingresemos. Al momento de eliminar, el botón de eliminar lo que nos tiene que hacer es tomar el registro del primer elemento que se ingresó y eliminarlo. Es la diferencia que tiene con los datos de tipo pila. Entonces, si le damos usuario, es 357184, un número de factura que puede ser F15, un consumo de 50.000, el estrato puede ser 3, el valor del metro cúbico le podemos colocar que vale 2.000 pesos. Aquí él nos va a calcular el valor y al registrarlo, él nos, él nos ingresa los datos que ya ingresamos. Si ingresamos otra persona, es 3572.986, número de factura F16, consumo 6.000, estrato 2, valor del metro cúbico 3.000 pesos. Si le damos en registrar, él nos ingresa los datos acá. Al momento de darle eliminar, él nos tiene que eliminar el primer registro que fue el que se le ingresó, que es este. Y ahí podemos ver que se cumple
que se cumple la regla en este caso. El botón de eliminar está configurado para que en el listado que tiene el Data Grid View, tome el primer registro que se haya ingresado y es el que va a sacar y eliminar de esa base de datos. Le damos salir. La siguiente aplicación que se realizó fue una aplicación de tipo lista, una estructura de datos de tipo lista. La estructura de datos de tipo lista está enlazada en un tipo de datos que nos permite almacenar información de una forma organizada, al igual que los vectores, pero a diferencia de estos, esa estructura es dinámica, por lo que no tenemos que saber qué elementos son los que contienen. En una lista enlazada, cada elemento apunta al siguiente extremo, el último que no tiene sucesor, y el valor del enlace es nulo. Por ello, los elementos son registros que contienen el dato a almacenar y un enlace al siguiente elemento. Los elementos de una lista suelen recibir también el nombre de nodos de la lista. Entonces, esta es nuestra aplicación de tipo lista. Como podemos ver acá, tiene un botón de registro, de consulta, de eliminar. Todas estas aplicaciones manejan prácticamente un mismo esquema. Lo único que cambia es a la hora de la configuración del Data Grid View, que es el que nos da como el orden del ingreso de datos y es el que nos permite tener nuestra base de datos y asimismo crear, crear los archivos de tipo cola o de tipo lista o de tipo pila. Le vamos a dar la placa, tipo de vehículo, la fecha de entrada, la fecha de salida, valor del minuto le vamos a colocar que son 500 pesos, un tiempo 10-15 minutos y un valor total y lo vamos a registrar. Como podemos ver, él nos trajo acá el dato. Esto es un archivo de tipo lista, él nos va a ir generando los datos que vamos ingresando, los vamos a esto y nos va a permitir consultar el que nosotros elijamos de acuerdo a la placa que leemos, ZDO 51C. Entonces ahí nos dice que fue moto, que el valor fue 500 pesos, un valor total de 7500 y el tiempo en minutos. Él nos va a traer los datos, va a hacer una búsqueda de acuerdo a la lista que nosotros ya creamos. Le vamos a dar salir. Son las aplicaciones de la etapa 3. Las aplicaciones de la etapa 2. Era un análisis de crédito en el cual teníamos que realizar unos cálculos. En este también nos pedían ingresar una información que era en este caso el número de cédula, el nombre, el valor del crédito, vámosle 80 millones de pesos, y al momento de calcular, él nos traía todos los datos de acuerdo a unos parámetros que se dieron en la guía. A lo- la guía nos decía que a los valores mayores a 70 millones de pesos se le iba a realizar un cálculo de interés del 1%. A los valores de 70 millones hacia abajo se le iba a hacer un cálculo del 0,5%. Entonces vemos que la regla se cumple.
valor de 75 millones de pesos, el valor del crédito, si le damos calcular, son 0,5. Si le damos 80 millones de pesos, el valor a calcular nos lo va a cambiar al 1%. Él nos hace un cálculo de acuerdo a este valor. Cuando excede el monto seleccionado, él cambia su porcentaje de cálculo. Y mediante esto nos hace un cálculo de la cuota mensual, de un interés mensual, de un valor total de interés y el plazo en meses que se tiene para cancelar y el valor total que se tendría que cancelar. Bueno, esto es todo. Esta es mi presentación de la evaluación final de estructura de datos. Muchas gracias por su tiempo.